Buenas tardes, México. Un grupo de amigos me han preguntado qué hacer cuando la Constitución Política habla de medidas y la ley de adolescentes habla de medidas de sanción. ¿Son lo mismo una medida de sanción que una medida de orientación, una medida de tratamiento, una medida de protección? No. No. Tenemos que entender que si fuera solamente la ley, sin una referencia constitucional, podría la ley, en razón de las potestades y autoridades del legislador, producir medidas de sanción, como las produjo. Pero si la ley debe respetar la Constitución, entonces la ley de justicia para adolescentes debió haber clasificado las medidas en medidas de orientación, medidas de protección, medidas de tratamiento. Y si la Constitución hubiera utilizado la palabra sanción, entonces la ley podría haber utilizado la palabra medidas de sanción. Y por tanto, hacer una clasificación de las distintas medidas de sanción relacionadas con la Constitución política. En este momento, lo que encontramos en México, si somos constitucionalistas y si somos respetuosos de los derechos humanos y si somos respetuosos del artículo 1 de la Constitución Federal y por tanto si somos respetuosos del artículo 18 constitucional, tenemos que reconocer que el constituyente mexicano, a la hora de crear una legislación desde la Constitución en justicia para adolescentes, no creó medidas de sanción. No creó medidas de sanción. Esto es bien importante. He hecho una presentación de PowerPoint, como siempre, para orientar un poco lo que voy a tratar de explicarles en estos minutos. En concreto, veamos que la Constitución Política, en el artículo 18, no está produciendo un proceso penal para adolescentes. No está produciendo unos tipos penales para adolescentes. Está produciendo una frase que me parece fundamental porque plantea la filosofía de la justicia para adolescentes. La federación y las entidades federativas establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias un sistema integral de justicia para los adolescentes. No un proceso penal para adolescentes. No un proceso para adolescentes. Un sistema integral de justicia para los adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Esta sería la filosofía de la justicia para adolescentes pensada, creada en la reforma del 12 de diciembre del 2005 en la Constitución Federal. Entonces, el artículo 18 se desglosa en tres ideas que me parecen tres ideas fundamentales. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente. Pregunta-respuesta. ¿Qué medidas ha creado el constituyente? Orientar, proteger y tratar al adolescente al que se le está atribuyendo un hecho delictivo. ¿Cuál sería la segunda idea? Las medidas, este agregado lo he puesto yo, deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. En tercer lugar, el internamiento, en el párrafo siguiente, el internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda. ¿Cuál ha sido mi interpretación? En una conferencia que les ofrecí hace unos días, decía, el internamiento se utilizará para hacer eficaz las medidas. Entonces, ¿cuándo se justifica por parte de un juez en la sentencia el internamiento?
cuando se ha comprobado a lo largo del juicio que este chico, esta chica, adolescente, en caso de condena a una medida de orientación, por ejemplo, esa medida de orientación solamente puede ser eficaz a través de el internamiento. ¿Por qué? Porque el chico o la chica vive lejos, porque el chico o la chica que han sido condenados no tiene padres, no tiene ningún familiar, porque no tienen un hogar, porque no tienen quien les ayude. Y entonces regresamos a la casa del juez. Y el juez dice, bueno, yo tengo una casa que es el centro de internamiento donde este chico, y se lo plantea al chico, necesito que estés aquí para que te vea el psicólogo, para que te vea el sociólogo, para que te vea el criminólogo, o para que el pedagogo pueda ir produciendo en ti un desarrollo intelectual y te vaya preparando para el trabajo, para la educación, para el conocimiento. Esto, la filosofía del modelo es este. De modo que cuando yo abro estas tres ideas no me permiten hablar de medidas de sanción. Orientar, proteger y tratar no son medidas de sanción. Podríamos hacernos una idea, o por lo menos una pregunta, pero ¿y por qué la Constitución política está admitiendo el internamiento? Creo que ya lo he explicado, pero hagamos la pregunta de forma distinta. ¿No le parece, José Daniel, si hemos permitido el internamiento, que entonces estamos permitiendo sanciones? Me gustaría que hiciéramos un desglose en la ley de adolescentes para ver qué medidas de orientación permiten una sanción, qué medidas de protección permiten una sanción y qué medidas de tratamiento permiten una sanción. Cuando nosotros tratamos de estudiar el artículo 155 y siguientes relacionados con las medidas que ha producido el legislador en relación con los adolescentes, empezamos a darnos cuenta de que posiblemente haya una equivocación, posiblemente yo pueda estarme equivocando, pero me parece que lo más importante que yo puedo hacer en este momento es tratar de hacer entender que palabras como se condena a una sanción de internamiento es contrario a la Constitución. Se condena, artículo 155, se condena a una medida de sanción de semilibertad, es producir una medida de sanción que no está contemplada en la orientación. Y en este caso, el legislador tendría que decirnos, entiendo por orientación o por medida de sanción orientativa, entiendo por medida de sanción de internamiento, entiendo por medida de protección o de sanción de protección. Entonces, a partir de ese momento podríamos entender con una filosofía normativa la filosofía constitucional. Pero si nosotros, a partir del artículo 155 en la ley de justicia para adolescentes, si nosotros a partir de esa norma no logramos comprender que haya una medida de sanción, porque no lo es una medida de orientación, una medida de sanción porque no lo es una medida de protección, una medida de tratamiento porque no lo es una medida de sanción, entonces tenemos que hablar solamente de las medidas que ha creado el constituyente. Y no podemos, entiéndanlo, porque si no estaríamos haciendo una interpretación de la Constitución contraria a los derechos humanos, producir en la legislación secundaria sanciones contra un adolescente. Espero con esto poder ofrecer un debate, pero además que el debate nos lleve a lo que corresponde a los jueces. ¿Qué debe hacer un juez ante una medida de sanción del artículo 155 y siguientes de la ley de adolescentes? Control difuso. El juez tendrá que ser difuso y decir, me está pidiendo el fiscal una medida de sanción
Yo entiendo que esa medida de sanción solamente puede ser de orientación y dentro de los artículos de la ley para adolescentes, yo debo entender que esa medida de orientación son estas y no podrían ser esas otras porque sería resolver en contra de la Constitución política en materia de adolescentes y eso yo no lo voy a permitir como juez. Esperamos que los jueces sean coherentes conforme a la Constitución y sean coherentes conforme a los derechos humanos de los adolescentes, interpretando la ley de adolescentes a la luz del principio de interés superior del adolescente. Muchas gracias, México.